que surgió este debate. Hace unos 2 meses, en la Fundación Alejo Carpentier, el doctor Torres Cueva dio una conferencia sobre el canterismo y la doctora Pogolotti preguntó que qué había pasado con la maleta de Chivas, qué había en la maleta de Chivas. Newton, que estaba allí, respondió que él le había preguntado a Conchita, le había preguntado a Enrique de la Osa, Conchita Fernández, secretaria de Chivas, y Enrique de la Osa, periodista de Bohemia, muy cercanos, colaboradores de Chivas, y no habían querido responderle. Eso dio pie a que surgiera la idea de hacer este encuentro de hoy, que se iba a hacer en la Fundación Carpentier y que después Nancy Morejón sugirió que se hiciera aquí en la UNED. La cuestión es tratar de precisar un hecho que sigue apasionando y que sigue dividiendo a la opinión pública, y que prueba de eso es la cantidad de personas que se han reunido aquí en la tarde de hoy. ¿Existieron esas pruebas? ¿No existieron? Chivas pensó contar con ella y no se la dieron en el momento preciso, como dice Conchita Fernández, que no nos la entregaron a tiempo, que si la prueba estaba en la embajada americana, que si Chivas fue manipulado por otras personas que le prometieron las pruebas y no se las dieron. En fin, eso es lo que trataremos de precisar hoy en un debate que lo va a llevar, en la parte central lo va a llevar el compañero Newton, pero que hay otras personas que van a intervenir, como Lela Sánchez, la hija de Aureliano, Raulito Roa, Ana Cairo, Marlene Nick, que ha venido desde Miami precisamente a esto, y entonces, en fin, ahora, también hay una cosa que a pesar del tiempo transcurrido, 62 años transcurridos, yo me pongo a pensar, ¿no? Era necesario buscar la corrupción de un gobierno en el exterior, cuando era un gobierno corrupto, independientemente de la honradez del ministro de Educación, o hacer lo que hizo después Fidel con Julio Trigo y otros compañeros, de buscar aquí en las fincas que eran propiedad del presidente, donde salieron no pocos trapos sucios. También pienso que a 62 años de este incidente, que independientemente de la opinión que podamos tener hoy acerca de Chivas, de su conducta, de su actitud, etcétera, etcétera, lo que es importante es decir que la prédica de Chivas, o el ejemplo de Chivas, o el relieve político de Chivas, no se metió nunca en una maleta, no estuvo ni está en una maleta, sino que está en su trayectoria pública y en definitiva en la forma que supo impulsar a una generación que después va a saltar en Moncada. Eso es lo que yo quería decir. Le doy la palabra a Newton Miranda. Por aquí, ¿no? Bueno, le agradecemos a los asistentes su presencia y le damos la bienvenida a Max Lesnick. Su viaje de Miami le da más colorido a esta actividad. Resulta interesante que después de 60 años de haber muerto Chivas todavía despierte interés aquel hecho. Esta es una señal de la importancia de algunos asuntos históricos. No está de más pedirle a los asistentes que mantengan la calma y el orden para darle mayor relevancia a la cita. Antes de comenzar a exponer mis argumentos sobre si existían o no las... Tienes que coger el micrófono en la mano. Antes de comenzar a exponer mis argumentos sobre si existían pruebas o no en la maleta de Chivas, deseo explicar a los asistentes los elementos que influyeron para retomar este hecho histórico. En el 2005 publiqué un libro, General Regreso, donde contaba la historia de este suceso, por el cual recibí el premio La Crítica de ese año. Pensé mal cuando creí o supuse que todo lo relacionado sobre aquel hecho quedaba esclarecido. No resultó así. Bastantes personas tienen criterios diferentes al mío sobre la persona de Eduardo Chivas. Encontré un artículo de Elías Acosta publicado el 25 de agosto del 2007. Las ideas de Eduardo Chivas están vigentes. Otro de Fernando Martínez Heredia, recuerdo y vigencia de Eduardo Chivas del 22 de abril del 2009. A lo anterior se sumó otro elemento casual. Es el hecho de la doctora Pogolotti y demás. No se lo leo porque lo traía aquí como una manera de esclarecer de que, bueno, detrás de esto, pues la razón
era que la duda que existía, pues era mejor resolverlo. No sigo explicando otros detalles para no ser cargante la exposición. Doctores, profesores universitarios, hasta dirigentes de la revolución tienen otra opinión. Ese es su derecho y también el mío a exponer las razones. Sin lugar a duda que estamos en presencia de una batalla de ideas que bien podría titularse Historias mal contadas o argumentos inconclusos de la historia de Cuba. Con todos estos vientos en mi contra, no resulta cómodo mi posición. Indirectamente estoy rebatiendo opiniones de personas ilustres. No es mi propósito ganarle a otros la porfía. Aspiro que sea la verdad la única triunfadora y por ende la historia de Cuba. Esta amigable batalla la gana el que exponga más y mejores evidencias. No aspiro a convertirme en un cruzado contra Chivas, aunque sí soy un cruzado por la historia del país, por la cual sí vale la pena hacerlo. Porque si los pueblos no conocen su historia, están condenados a repetir, lo cual significa no avanzar, quedarse en el mismo lugar y hasta en retroceder. No quiero que mi país se mire en ese espejo. La revolución no está solo en la modificación de las relaciones económicas y políticas, también en la cultura. Ese desconocido aspecto está esperando por nosotros. En el terreno de la cultura nos falta hacer una revolución. Para mí, cultura es sinónimo de aprendizaje y España y Estados Unidos fueron nuestros maestros durante 4 siglos. Arrastramos ese lastre y aún nos cuesta trabajo desprendernos de él. Durante ese periodo se desarrollaron la imaginación, la creatividad, el choteo y otras características que se constituyeron en rasgos sobresalientes de la manera cubana de ser. Aprendimos a resistir utilizando el choteo y la imaginación y a rebelarnos cuando la opresión se hizo mayor. En ese toma y daca aprendimos muchas lecciones, entre ellas a oprimir, también a ser intolerantes y a ocultar la verdad. En nuestra vitaminosis cultural no hemos sabido voltear la mentira y poner la honestidad por encima. Una vez José Martí nos advirtió, el trabajo no está en sacar a España de Cuba, sino en sacárnosla de las costumbres. Hay muchos intereses en los hombres por hacer triunfar sus puntos de vista, aunque sea engañando, otro rasgo de nuestra cultura. Como método me adscribo a la escuela de los historiadores que fomentan la duda. Muchas veces me he preguntado si los historiadores ayudamos al país con nuestros libros y no seguir repitiendo los errores de antes. Si ayudamos con ello a crear conciencia, a ser mejores ciudadanos. La historia tiene una proyección de futuro por su potencia transformadora como herramienta de cambio social. El esclarecimiento de las ideas puede ayudar a la transformación necesaria. La vida es acción, no lección. Procuren entender y fórmense en el propósito de no conformarse. Si nuestros progenitores se hubieran conformado, Cuba seguiría siendo colonia y colonia de España. Vivir es cambiar siempre para progresar, nunca para estancarse o retroceder. A los encargados de manejar la historia les es aplicable lo que Marx dijo de los filósofos. Hasta ahora se han encargado de interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Creo firmemente que la historia puede ayudarnos a hacer de Cuba un país mejor, porque a todos los hombres que han llegado a la máxima posición les importa cómo serán juzgados por el tribunal de la historia. Llámense Gerardo Machado, Fulgencio Batista u otro. Los historiadores tienen esa arma poderosa, la de dibujar el perfil de los hombres, la de juzgar ante el tribunal de la historia a sus defendidos o acusados. En estos momentos estamos en la actualización de nuestro modelo económico y bien pudiéramos pedir prestado el nombre y utilizarlo para la actualización de la historia. También ella debe ser actualizada porque ha sido manipulada y maltratada. Es necesario dejar esclarecidos asuntos que van desde lo más pedestre hasta lo más sobresaliente de nuestra vida. Arrastramos mentiras seculares, como la afirmación de que los gobiernos auténticos se habían hundido en la más desenfrenada corrupción. 2 ejemplos bastan para dudar de tal aseveración. Grau San Martín y Segurto Curtis murieron tranquilos en sus casas en La Habana.
Cuba llegó a ser el segundo país de América con más reservas monetarias. En 1950 se acumularon en la Tesorería General de la República 464 millones en oro, plata y dólares. Y el 7 de octubre de 1949 se entregó al Banco Nacional de Cuba sus depósitos, informando que tenía 207 toneladas de oro y 2.000 toneladas de plata, además de 75 millones en dólares y 5 millones certificados plata. Chivas fue un arriete contra ambos gobiernos, pero no actuó igual durante el gobierno de Batista. Sin embargo, solo de imaginarme, si Chivas viviera aún, ¿qué diría de nuestra campaña de anticorrupción? Si pudiera hablar y enarbolar su consigna, vergüenza contra dinero, si Fidel afirmó que la revolución podría ser derrotada desde adentro por la corrupción, Esteban Morales, por repetirlo, lo expulsaron del partido, me imagino entonces las consecuencias para Chivas. Unos pocos ejemplos bastan para descubrir cuántas historias mal contadas existen, solo debido a intereses políticos y económicos. Los metros que se robó Carlos Miguel de Céspedes para hacer la carretera central, el brillante del Capitolio aparecido en la mesa del presidente Grau San Martín, o la muerte de Araceli Iglesias, o cuando se cita a José Manuel Alemán como el mayor ladrón del tesoro público. Se está ocultando por intereses políticos al mayor ladrón y asesino de nuestra historia, Fulgencio Batista. Con esto no estoy exonerando a Alemán, sino situándolo en el segundo lugar. Sin embargo, me pregunto, ¿qué se ocultará detrás de ese supuesto error de omisión o apreciación? Debemos desenmarañar los antecedentes que nos permitan entender lo que somos, que tanta falta nos hace. Después de esta introducción, vayamos al asunto que aquí nos reúne. La maleta de Chivas, ¿tenía o no prueba? Comenzaremos de una manera cronológica, primero por los antecedentes de Eduardo Chivas hasta llegar a la polémica con el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango. En la maleta que llevaba ese día decía tener las pruebas sobre el robo del desayuno escolar. Repasemos antes su historia, que comienza en 1927. Trataré de atenerme a los principios que rigen esta época de la comunicación, breve, ameno y conciso. De la prórroga de poderes de Machado surge Chivas. Espera, aguántame que sí, que tengo. ¿Qué está? Te fuiste para arriba, ¿no? No, sí, puede volver a la oreja. No. Gerardo Machado ascendió en 1925 a la presidencia de la República. 2 años después pretendió permanecer en el cargo por más tiempo. Desarrolló toda una maquinaria política para lograr sus deseos, seguir siendo presidente. El engendro fue presentado en la Cámara a las 3 de la tarde del día 28 de marzo de 1927, presentado como un proyecto de ley modificando la Constitución. La sesión se declaró permanente y terminó a las 10 de la mañana del 29, quedando aprobada una ley que muy contados representantes habían tenido en sus manos. A esta acción no faltó la reacción. Un grupo de cubanos procedentes de diferentes partidos formaron la asociación Unión Nacionalista. Lanzaron un manifiesto al país contra la reelección presidencial. Firmaban el manifiesto Enrique José Barona, Carlos Mendieta, Juan Alberto Gómez, Cosme de la Torriente, Roberto Méndez Peñate, entre otros. Miles de estudiantes se reunieron el 30 de marzo en el Estadio Universitario y acordaron una breve declaración de condena al proyecto de ley de reforma constitucional y prórroga de poderes. A partir de entonces, la lucha entre Machado y su contrincante adquirió un carácter cada vez más violento. De esta jornada subieron muchos hombres, conocidos en nuestra historia reciente: Antonio Vitera, Carlos Prillo, Fulgencio Batista y Eduardo Chivas. Durante 3 años, cada uno de los mencionados tomó un rumbo en la lucha, hasta el 12 de agosto de 1933. Ese día, Machado huyó. Después vino la pentarquía y el gobierno de los 100 días, presidido por Ramón Grau San Martín y Antonio Vitera. La posición de Chivas y el gobierno de los 100 días. Su primer encontronazo con el gobierno surge por la muerte de un estudiante, Mario Cadena.
Chivas va a ver a Grau para hablarle del asunto. El gobierno de Grau y Guitera llevaba 96 días en el poder y su situación se hacía cada vez más difícil. Al mediados del mes de diciembre de 1933 ocurre un incidente. Es asesinado el estudiante de 19 años de edad, Mario Cadena, detenido por soldados vestidos de paisanos, conducido al campamento de Colombia. Después aparece tirado en la calle, asesinado y torturado. Fue el primer hombre asesinado después de la caída de Machado. Al practicarse la autopsia comprobaron que le habían arrancado las 2 tetillas, al parecer con un alicate, el brazo derecho fracturado por 2 lugares, los órganos genitales destrozados, arrancadas uñas de los pies, 30 punzonazos en el cuerpo y el ojo izquierdo reventado, roto el dedo del medio de la mano derecha y de remate 2 balazos en la nuca. En ese momento muchos revolucionarios renunciaron a todo vínculo con el gobierno de Grau, si no se sometía a jurisdicción civil a los militares implicados. Chivas hizo del hecho una crisis, fue a ver a Guitera y le pidió que renunciara. Este le dijo: la revolución no va a detenerse por un muerto, ya ha tenido miles. También visitó al alcalde de La Habana y lo convenció a renunciar. Su sostenida campaña puso a la universidad en contra del gobierno y del directorio. Chivas, en compañía de otros estudiantes, fue a Palacio y conversó con el presidente. Este es el diálogo entre los dos. ¿Y qué creen ustedes que debo hacer?, preguntó Grau, porque la realidad es que para llevar adelante las leyes que dicta la revolución hay que contar con las Fuerzas Armadas. Es utópico pensar que las leyes puedan cumplirse sin el ejército. Chivas: hay 2 caminos a seguir: entregar el poder a un nuevo gobierno revolucionario que no tenga, como tenemos, la repulsa de la opinión pública, para que ese gobierno, con el apoyo del pueblo, reduzca al ejército a sus funciones propias y salve a la revolución que ya nosotros no podemos salvar, o bien dejarle el poder a los militares, que son los que están mandando y cometiendo toda clase de desafueros, para poner de manifiesto la realidad y para que todo el mundo sepa dónde está el mal y se una para atacarlo. Grau: en fin, ¿creen ustedes que debo hacer? Otro de los compañeros de Chivas dijo: renunciar, doctor Grau, y le voy a dejar la presidencia para que se la cojan los políticos. Ustedes están impresionados, se han acobardado. Algunos días después de aquella conversación con Grau, un diario publicó una noticia. El líder estudiantil, Eddy Chivas, que estuvo en Colombia con otros elementos revolucionarios, ha dicho que la permanencia del doctor Grau San Martín en el poder significaba la anarquía y la desilusión de la República, agregando que el gobierno de Grau no estaba haciendo revolución, sino perturbación, y que era preciso un nuevo presidente provisional que tuviera la confianza y el apoyo del pueblo cubano, y que por esa razón no podía hacerlo ningún miembro de la Junta Revolucionaria ni del gobierno de Grau. Terminó declarando que debía actuarse con el mayor desinterés para la República. Manifestación organizada por Chivas. Del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana salió una manifestación estudiantil rumbo a Palacio. Chivas iba con los estudiantes gritando: King Kong, que se vaya Ramón. A su vez, Guitera lanzó la consigna: con San Martín hasta el fin. Al ser informado, el presidente fue a la cochera, ordenando se abriera la puerta que daba a Monserrate. Con pasos largos atravesó el césped aledaño a las paredes laterales de Palacio, desembocando entre los manifestantes con quienes se mezcló. Todo a un ritmo rapidísimo. Todos pensaron en lo peor ante lo ardiente de gestos y voces de la muchachada. Grau sorprendió a sus adversarios y ya entre ellos les habló. Aquella masa humana se dividió. Unos aplaudían el gesto del presidente, otros no. Pero al cabo de pocos minutos todos escucharon sus palabras. La disolución de los manifestantes después fue una cosa de pocos instantes. Sereno y decidido, ganó un tanto ante la juventud, pero su gesto pudo más y los manifestantes se marcharon. Veamos la relación de Guitera y Chivas. Me gustaría que Lela Sánchez, que se encuentra entre nosotros, contara la visita que hizo con la doctora Ada Curí, la esposa de Raúl Roa, a la casa de la calle Calzada. Lela.
eche la silla para acá si quiere. No, mira, déjame donde estoy, por favor. Realmente Newton quería que yo decía, quiero agradecerles a la NIAC, a Newton y al compañero Ciro Bianchi mi presencia aquí, o sea, el hecho de poder en un día como hoy hablar en mi país sobre el problema de la maleta de Chivas. Esta historia que cuenta Newton es una historia que ocurrió, no es esencial en la vida de Chivas, ni en la vida de mi padre, ni en la maleta, pero un poco da la imagen de lo que la personalidad que tenía Chivas. Mi tía y mi abuela me contaron siempre, y después me lo repitió Ada, esa idea del que habla Newton, me contaban siempre una anécdota que está en el libro que yo escribí sobre una presencia de Chivas en casa de mi tía. En casa de mi tía vivía escondido Antonio Guiteras Holmes, estuvo 8 meses escondido ahí antes de ir para el Morrillo. Chivas tenía una cierta relación, yo creo que amorosa con mi tía, o sea, estaba más o menos enamorado de mi tía, y iba mucho por allí, le prestaba el carro a tía, etc. Y un día parece que con el afán de impresionarla, llegó muy entusiasmado, contando cómo él acababa de venir, estaba emocionado, entusiasmado, porque acababa de venir de una reunión con el gran revolucionario Antonio Guiteras Holmes. Realmente, detrás de la puerta de la sala donde estaba conversando con mi tía y con mi abuela, estaba Tony, que estaba escondido en casa de tía. Y Tony se estaba riendo. O sea, esto forma parte de la manera en que Chivas se desarrollaba aún en épocas tan tempranas como 1935. Y de esto es que el compañero Newton quería hablar. Cuando termine esto, yo quisiera hacer cuando termine la conferencia, una breve exposición sobre la maleta de Chivas. El primer tiro de Chivas. El 14 de noviembre de 1939, Chivas estuvo reunido con unos amigos en un café situado en San Lázaro y Hospital. Al día siguiente, 15 de noviembre de 1939, comenzaría la importantísima elección para delegados a la Asamblea Constituyente. Una lista de 916 candidatos a elegir 76 delegados confeccionarían la nueva Constitución de la República, la Ley de Leyes. Al salir electo para tan importante evento, era la aspiración de cualquier político. Lo contado de aquí en adelante está tomado de la declaración de Chivas a un juez por los sucesos ocurridos ese día. Terminada la reunión, alrededor de las 6 de la mañana, Chivas se dirigió solo a la playa de Marianao con la finalidad de tomar aire, según declarara. Casi llegando a la playa de Marianao, notó que un automóvil oscuro, marca Chevrolet o Ford, cuyo número no vio, al parecer le seguía. A pesar de ello, continuó su marcha y al llegar a los kioscos finales de la playa, se dirigió a la avenida del Gran Boulevard en dirección al lago del Country Club. El automóvil le seguía, casi 2 cuadras del último kiosco de la playa. Se detuvo y bajando del mismo salió al encuentro del vehículo. De su interior salieron 2 hombres, ambos de raza blanca, y uno de ellos le hizo un disparo a corta distancia. Los individuos se marcharon del lugar. En el hospital dijo: no se preocupen de averiguar, muero por la revolución, voten por Grado San Martín. En cuanto al móvil del hecho, lo atribuyó en primer término a una agresión por parte de algún grupo político, pero por ahora no se atrevía a formular cargo concreto contra nadie determinado, a pesar de haber recibido avisos amenazadores que algunos atribuyen a la naturaleza de la compañía política que se sigue en su contra. Cuando el fiscal de la causa lo interrogó, le dijo que creía poder reconocer al autor de la agresión. Podía asegurar que el gobierno no tiene intervención en este hecho, por las atenciones que recibiera desde el primer momento de las autoridades. La agresión no procede de nadie de su propio partido, por no existir en su seno visión alguna ni problema personal, dijo. Estos datos los obtuve de la causa número 1214 de 1939 sobre Eduardo Chivas, el juzgado de instrucción de Marianao. En una entrevista con Salvador Vilaseca me contó: el doctor Francisco Boté fue miembro del Comité de Huelga de marzo de 1935 y miembro fundador de Izquierda Revolucionaria. Después se graduó de médico.
Chivas era su amigo y lo fue a ver para preguntarle dónde podría infligirse una herida que no lo liquidara. José Francisco le enseñó a Vilaseca la pizarra donde estaba dibujada la forma en que Chivas tenía que darse el tiro para no tocar ningún órgano vital. Se dio el tiro un día antes de las elecciones a la constituyente. Esto significó que quedó en segundo lugar en las elecciones. Con posterioridad, Lincoln Rodón fue a ver a Chivas y le preguntó dónde había tirado la pistola. Chivas le contestó que en el río Quibú, donde la encontró en el lugar donde Chivas le dijo. Esto es contado por Salvador Vilaseca. Los torcedores. Reunión en los torcedores. En 1939, en víspera de la Asamblea Constituyente, los exiliados regresaron al país. En la Sociedad de Torcedores San Miguel, entre Márquez González y Lucena, Chivas polemiza con líderes de la naciente CTC sobre el caso del líder obrero y traidor Juan José Arévalo. Aplasta la argumentación contraria enarbolando un sobre en el que dice tiene las pruebas de sus acusaciones, pero no necesita abrirlo, ha vencido. Al salir le preguntan los que lo acompañan en la polémica, entre otros Prío e Inocente Álvarez. Eddie, ¿qué es lo que tú tienes en el sobre? Lo abre, saca unos papeles, están en blanco. Su convicción y la de todos, aún sus oponentes, es tan rotunda que bastó su gesto para dirimir la polémica. Esto lo cuenta Mario Cuchilán. La versión de Rubio Padilla. Se le atribuye a Chivas haber propuesto a Ramón Grau San Martín para presidente en 1933. Veamos lo cierto del hecho. Rubio Padilla, uno de los integrantes del directorio del TENTRA, lo explicó en 1985. No, Chivas no intervino absolutamente para nada de eso. Es más, tengo entendido que Chivas no estaba ni en la reunión, porque años más tarde él me confesó a mí que él no había estado en esa reunión. Yo específicamente no me acuerdo de él participando del debate, pero en otro episodio posterior de Chivas, en la época que cantaba las glorias de Grau, en víspera de la jornada gloriosa del 1 de junio de 1944, me fue a ver para que yo le hiciera la historia de cómo había sido elegido Grau. Y en esa época yo no quería de ninguna manera que llegara a oídos de Gustavo Cuervo Rubio. Yo estúpidamente creía que Gustavo no sabía la verdad de cómo había sido la revocación del voto de confianza, porque él estaba en su casa esperando que lo fueran a buscar para llegar a Palacio, puesto que formalmente se le había ofrecido la presidencia de la República. De cualquier forma, yo no tenía interés alguno en publicar la verdad de cuál había sido el mecanismo de la revocación del voto de confianza. Yo no estaba empeñado en divulgar el mecanismo de la revocación, pues a mí me dolía haber herido en el orden personal a Gustavo Cuervo Rubio. Y cuando le hice esta historia a Chivas, le advertí repetidas veces que no quería de ninguna manera que él lo dijera por radio. Contaba a él por entonces con una transmisión de media hora cada domingo y la dedicaba a propaganda política. Y como estábamos en víspera de los comicios de 1944 que determinaron la elección de Grau como presidente constitucional, parte de la labor de propaganda de Chivas estaba dirigida a poner a Grau por las nubes. Así las cosas, Chivas fue a verme porque quería saber cómo había sido elegido Grau como presidente. Le hice el relato en estos mismos términos, pero le advertí que yo no quería que aparecieran en la historia el hecho de mi entrevista, de la información obtenida en casa de Gustavo Cuervo Rubio, ni que eso lo había obtenido yo. El siguiente domingo Chivas contó su historia por radio, pero como él suponía a mí o me sabía imposibilitado de aclarar las cosas porque yo no quería decir toda la verdad. Él se atribuyó a sí mismo todo eso que yo he contado acerca de lo que pasó el 9 de septiembre de 1933. Y así apareció él citando a la gente, solicitando la revocación del voto de confianza y proponiendo a la vez la designación de Grau. La ilustración histórica de este episodio por parte de Chivas fue tan burda
que me dijo que él no había asistido a esa reunión y que si había estado no se acordaba absolutamente de nada. Que el mismo Grau me llamó a mi casa para pedirme que hiciera una aclaración de eso, porque el relato de Chivás era una sarta de mentira. Es decir, al propio Grau, que estaba beneficiándose de la propaganda de Chivás en ese minuto de su vida política, le molestó la adulteración tan gruesa del asunto. Yo le contesté a Grau que no tenía interés en aclarar eso, que si a él le molestaba tanto que Chivás hubiera adulterado lo ocurrido, que lo aclarara él, que sabía la verdad de lo que había pasado. Por supuesto, Grau no aclaró nada porque en ese momento a él no le convenía pelearse con Chivás y perder el apoyo radial que le estaba dando Chivás, y la cosa quedó así. Nunca se aclaró el asunto. De manera que después que Chivás brindó a la publicidad su falso relato, que yo no rectifiqué por las razones explicadas, muchas personas, al referirse a la elección de Grau, lo hacen tomando como base la narración de Chivás, que no es más que una adulteración de la verdad, por lo menos en cuanto a los personajes. Debo decir que en mi libro, Aquella decisión callada, yo también fui de las personas que ayudó a divulgar esa mentira. También puse que Chivás había sido uno de los proponentes de Grau para presidente en 1933. Algún tiempo después, a mediados de 1946, se avisó el futuro electoral de 1948. Maniobra para ser el candidato del PRC, surgimiento del PRC. El nacimiento del futuro Partido Ortodoxo tiene sus raíces en las aspiraciones presidenciales de Chivás. A mediados de 1946 comenzaron a perfilarse sus intenciones. El día 7 de julio, Emilio Ochoa, a través de los micrófonos de la CMQ, anunció la candidatura presidencial de Eduardo Chivás. Una semana después, el 14 de julio de 1946, la Asamblea Provincial Auténtica de Oriente, presidida por Emilio Ochoa, hizo la proclamación. Convinieron entonces Chivás y Emilio Ochoa la conveniencia de notificar al doctor Grau tal decisión. Grau no solo era el presidente de la República, también presidente del Partido Auténtico. Querían presentarle un hecho consumado. Visitaron a Grau en la mansión ejecutiva. Él los escuchó sonriente y, haciendo uso una vez más de su inagotable vena festiva, le expresó que nada malo veía en la proclamación del impetuoso senador, insinuándole al señor Ochoa que él también debía proclamarse candidato presidencial, ya que entendía que mientras más aspirantes tuviera el PRC a la Suprema Magistratura Nacional, más poderoso se mostraría. Chivás y Ochoa salieron muy contrariados de la entrevista. No es cierto, como se ha dicho, que el Partido Ortodoxo surgiera a la vida con el único propósito de combatir las lácaras del gobierno de Grau. Juzgado a la luz de la crítica, no puede ser considerado como un credo, sino como un método. No se trata del surgimiento de un partido para hacer justicia, sino de un trámite electoral, tan bueno o tan malo como lo realizado por todos los partidos políticos. Y al interpretar como falta de calor la aspiración de Chivás, la palabra del presidente, decidieron ir a la formación de un nuevo partido. Ese mismo día, a esa misma hora, decía Grau, surgió en el despacho del presidente de la República el Partido Ortodoxo. Todo lo demás que se diga con respecto a esto es puro paisaje. Bueno, lo de Pablito. Sí, doctor Roa. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a Ciro y a Newton por invitarme. Saludos a los amigos. Sí, en el libro mío, en El Torrente, cuento algo que me contaron mis padres y es lo siguiente. En fechas anteriores a las elecciones presidenciales de 1948, por un lado se perfilaba la posibilidad de la candidatura de Carlos Prío y por otro estaba la aspiración de Eddie Chivás y por supuesto lo que ya dijo Newton, que era la posibilidad de la creación de un partido que se separaría, porque en general casi todos venían del Partido Auténtico, incluyendo a Chivás, se separaría del Partido Auténtico para aspirar a la presidencia Chivás si él no era el candidato del Partido Auténtico.
Esta conversación tiene lugar en casa de Silvia Martel, que era una compañera tanto de Chivás como de mi padre y de muchos otros revolucionarios del 30, que había sido la esposa de Ramón Mongo Millar, que había sido también amigo de todas estas personas. Y Eddie, en aquella época, Silvia era una mujer muy buena moza, por cierto, yo la recuerdo de muchacho, pero no dejé de admirarla, era una mujer muy bonita. Y parece que Chivás estaba medio enamorado de Silvia o le estaba haciendo la corte, y fue ese día, como iba muy a menudo a casa de Silvia Martel, y ese día estaba también allí Juan Bosch, el escritor y político dominicano que estaba entonces exiliado en Cuba y que era muy amigo de Prío, amigo de Eddie también, y amigo del Partido Revolucionario Cubano auténtico, al cual era muy cercano. En esa oportunidad, lo que me contaron mis padres fue que que Juan Bosch se dirigió a Chivás y le dijo: mira, Eddie, tú no debes irte del Partido Auténtico, porque en realidad tú eres una de las grandes fuerzas del Partido Auténtico y vas a desgajar el partido. Si tú te vas, ese partido va a quedar en cierta medida cojo. Y Chivás le dijo: bueno, dile a Grau que proponga mi candidatura a la presidencia de la República y entonces no me voy. Esa es la historia. Lugar con 599.364 votos. Eduardo Chivás y Roberto Agramonte quedaron en tercer lugar con 324.634 votos. No obstante haber agitado al viento la atrayente banderita de la honestidad administrativa y haber creado el partido ortodoxo, Juan Marinelo y Lázaro Peña, 142.000. Depositaron sus votos 1.972.705 de los 2 millones, o sea, el 79% votó. Chivás calificó todo el proceso como el más gigantesco fraude electoral de nuestra historia. Entonces, llegamos a la convergencia de cuándo se inicia la polémica. Veamos. Han transcurrido 3 años de haber sido proclamado Carlos Prío presidente. En junio de 1951 se perfilan las elecciones de 1952. Los posibles candidatos comenzaron a batallar. Por su escasez y alto precio del café, estaba situado en los temas de actualidad nacional. Un asunto ajeno a las elecciones se convirtió en eje de la campaña. Los agricultores de la finca Los Naranjos en Guantánamo se quejaron del incumplimiento de las leyes sociales de su propietario. Una sexta parte de la finca era del senador Eduardo Chivás. Entonces, Chivás dispuso renunciar a su ganancia y ceder los beneficios a la Asociación de Caficultores para la creación de una escuela. El asunto en cuestión apareció en la prensa, pero no pasó inadvertido ante los ojos de los interesados opositores de Chivás. El representante Rolando Maferrer fue el primero en abrir fuego. Insertó en las páginas de su periódico Tiempo en Cuba, el día 8 de junio de 1951, un artículo titulado Asco. Acabamos de recibir una carta de los compañeros de Guantánamo. Nos revelan en la misma que en los cafetales del señor Chivás, ubicados en esa zona, se pagan jornales de miseria a los recolectores. El grano ha sido vendido en su finca al precio de 42 pesos, cuando la tarifa oficial es solo de 32.50. Chivás reaccionó, convocó un acto en el Parque Central y dijo: durante el gobierno del presidente Prío, el dinero destinado al desayuno escolar ha sido malversado y el servicio no se ha prestado. Un domingo de junio, como cada fin de semana, Aureliano y Chivás hablaron por radio. Habló Aureliano primero y rebatió lo del robo del desayuno escolar. Averiguó por cálculos el aumento en el precio de café que Chivás atacaba, cuando le había representado al propio Chivás en un beneficio económico. Eran unos 20.000 pesos. Entonces Chivás incorporó un nuevo elemento a su acusación inicial. Sánchez Arango, ministro de Prío, está fomentando un barrio residencial en Guatemala con dinero robado al desayuno escolar y material escolar.
Aureliano se presentó ante el Tribunal de Urgencia de La Habana y acusó a Chivas de injuria. Además dijo: en esta fecha me estoy dirigiendo a 3 connotadas figuras de relieve moral y prestigio para que integren un tribunal de honor, cuya misión ha de ser investigar hasta las últimas consecuencias la afirmación mentirosa de Chivas. Tenía que probar contra Aureliano su denuncia. De no hacerlo, su credibilidad se vería afectada y así terminaría el mito Chivas. Estuvieron de acuerdo los dos en concurrir a un sitio donde Chivas presentaría las pruebas. Sería el Ministerio de Educación. En la calle se discutió el asunto con el mismo espíritu que si se tratara de una pelea de boxeo o un juego de pelota entre Habana y Almendares. ¿Quién ganará la polémica?, preguntaba un periodista, ¿Chivas o Aureliano? E invariablemente hemos respondido sin temor a la aventura profética. Desde luego, Chivas. A las 9:15 de la noche llegó Chivas al lugar convenido. Se bajó de la cuña y llamó al que dirigía el debate, Octavio Lazuaré, periodista y director de la Escuela de Periodismo. Eddie, ¿cómo estás?, le dijo Lazuaré. Mira, yo vengo a decirte que yo estoy dispuesto a debatir, pero antes de hablar lo de Guatemala, vamos a discutir la política del gobierno, lo que hizo el VAGA en Cuba. Entonces el periodista le dijo: no, usted quedó con nosotros, usted le hizo una acusación a Aureliano y quedó con nosotros en demostrar la veracidad de esa acusación. Entonces dijo: no, si no se discute primero la política del gobierno y lo que yo considero que son despilfarro, etcétera, yo no voy. No, Chivas, usted no puede hacer eso. Si usted empieza a discutir otro asunto que no sea lo de la acusación a Aureliano, yo le quito la palabra. Bueno, entonces yo me retiro. Chivas arrancó y se fue. El público de Aureliano se unían sin proponerse en un sentimiento común expresado en una sintética palabra. Chivas, abre la cartera. Si con anterioridad gozaba de la confianza, ahora esta comenzaba a declinar. El periodista Carlos Lechuga ponía el dedo sobre la llaga. En un artículo para el periódico El Mundo señalaba: ahora lo único que falta es que Chivas abra la cartera, que presente las pruebas y deje los insultos a un lado, porque de lo contrario van a creer que el líder ortodoxo desea tender una cortina de palabras para ocultar algo que en realidad no posee. El choteo, voto negativo de la democracia cubana, comenzó a hacer estragos. Estaba de moda la lucha libre, gracias a la radio, especialmente a la televisión. 2 hombres en medio de un cuadrilátero, uno de ellos con la cara cubierta, se daban golpes y con ellos hacían las delicias de los espectadores. La amenaza roja, el chiclayano, Socotroco Godoy y otras figuras en la lista de los conocidos luchadores, ya asiduos familiares en los lugares cubanos. A Raúl Rodríguez Santos, vinculado al deporte, se le ocurrió que uno de los luchadores escenificara un show con la maleta. Un amigo de la amenaza roja y de Socotroco Godoy, Irán Ruiz Rojas, se puso de acuerdo con ellos. Aristides Savera sacó un ticket para el espectáculo y se sentó en primera fila con una maleta. Empezaron los 2 luchadores a forcejear y de pronto uno tiró al otro fuera del ring. ¡Pam! Cayó contra el público y agarró la maleta de Aristides. Se encaramó nuevamente en el cuadrilátero con la maleta y trató de golpear a otro contendiente. Alguien gritó: esa es la maleta de Chivas, la maleta de Chivas. Lo que ocurrió después, bueno, pues ya no es necesario contarlo. O sea, después, finalmente, pues Chivas fue a su habitual espacio radial y se dio el tiro. Eso se complicó y Chivas murió. Esto es lo que yo tengo que decirle. Bueno, yo voy a dar la palabra. Lela me pidió la palabra, voy a dar la palabra después. Las personas que quieran hablar. Ana Cairo, que me imagino que quiere hablar. Marlene Nick, que por supuesto va a hablar. Y después veremos. Bueno, yo les dije al principio que yo agradecía mucho la posibilidad de hablar aquí de este asunto, que durante muchos años se ha estado diciendo en Cuba de manera pública y al que yo he estado respondiendo de manera privada, porque no he tenido la posibilidad de que se dé a conocer públicamente la realidad de la situación nuestra, o sea, las posiciones nuestras y lo que ocurrió en aquel momento. Yo escribí un libro, se llama La Polémica Infinita, cuyo libro no se pudo publicar en Cuba, no se le dio la autorización para la publicación y hubo que publicarlo fuera. Algunos ejemplares han llegado aquí y varios compañeros míos, amigos nuestros, tienen el libro.
Desdichadamente no existe la posibilidad, yo traeré unos cuantos, tengo 2 que le voy a dar a ellos 2 y quedarían 3 para distribuir, no sé cómo, ¿no? Pero lo que sí es importante para mí en este momento es decir algunas cosas puntuales. 1, yo tenía en ese momento 13 años y hoy ya soy una anciana. Durante toda mi vida yo he estado escuchando esta historia y he estado sufriendo una realidad distinta. Cuando yo escribí este libro, estudié la vida de mi padre y estudié, por supuesto, la polémica con Chivás. Al margen del respeto que uno pueda sentir por una persona cualquiera, y más una persona que tuvo un papel importante dentro del desarrollo del país, y una persona del seno de cuyo partido salieron muchos compañeros nuestros que fueron los que atacaron el Moncada, muchos de ellos. Entonces hay un cierto respeto que mantener por esa personalidad, pero también hay que mantener un cierto respeto mucho más profundo, creo yo, por la verdad y por la historia. Yo en esta lucha por indagar sobre mi padre y sobre esta polémica específicamente, sobre su actitud en el Ministerio de Educación, tuve la suerte increíble de encontrarme con José Pardo Llada, que visitó a Cuba por un problema médico. Yo tengo aquí, y se los voy a poner, es una cosa muy corta, lo que me dijo Pardo Llada con relación al problema de papá, Chivás y la maleta. Después tuve la posibilidad de tener a Max Lesnick en mi casa, que también me dio una opinión y su experiencia con relación a la maleta de Chivás y a esta confrontación que hubo entre mi padre y Chivás. Como Max está aquí, pues no será necesario que yo ponga la grabación de Max, que también la tenía porque al principio él dijo que no venía. Yo espero que él repita aquí lo mismo que me dijo a mí, porque lo traje aquí de todas formas, ¿no? Y les voy a poner la grabación un pedacito de la grabación de Pardo, que fue muy larga, pero que el pedacito que les voy a poner me parece que es contundente. Entonces, si ustedes me lo permiten, ¿dónde? Mi prima va a ponerlo ahí en esa grabadora, ¿ya? La grabadora machadista. ¿Enciende, no? Ahora está encendido. ¿La pusiste? ¿Ya? La enganchaste, le pusiste la... Pardo no quiere hablar. Pardo no quiere. ¿Qué está la grabación? Está en cualquiera. Está en un disco, pero también está en... Ponerlo aquí. Ah, pero también lo tengo... Ahí está, perfecto. Y también está en una memoria. Perfecto. Gracias, Omar. Los otros 3 libros que tengo los voy a rifar, señores, porque no tengo más que 3 más. Y Omar se lo leyó. Te puedo dejar uno, ¿eh? Después de este aporte que has hecho al... Dale uno a Omar Alarcón, dale uno a Omar Valí, por favor. Sí, esta es parte de la entrevista realizada en La Habana en noviembre del 2004 por José Pardo Llada, periodista famoso, dirigente del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en la época de la polémica, gran amigo del senador Eduardo Chivás hasta el fallecimiento de este último. Primero yo sabía que Aureliano era un hombre honesto, no había acabado nada. Tenía un ministerio muy poderoso, eso sí, y lo utilizaba para la radio, televisión. Pero Aureliano no se puede decir que era un ladrón. Pero Aureliano tenía a su favor su historia revolucionaria, la conducta que él tuvo siempre limpia, a veces en contraposición a Prío y a otros ministros. Pero yo le daba mucha importancia porque Aureliano era un dialéctico, que es lo que te digo, su cercanía con el Partido Comunista. Entonces Aureliano no hacía guerritas por gusto, por inspiración, ni por un motivo cualquiera. No, es cuando él se lanzaba en algo, él hacía la cosa. Es una situación tan especial que te digo esto, ahora me acuerdo. Nosotros a veces nos reuníamos en un restaurante en la calle Prado que se llamaba El Patio. Bueno, entonces allí tuvimos una reunión muy tensa, porque las pruebas, Aureliano dijo, deme las pruebas.
Chivas metió la pata y yo la tengo en la maleta. Y se empezó a hablar de la maleta de Chivas. Es una cosa, por primera vez yo vi una crisis de autoridad de Chivas. Porque Pelayo Cuervo, que mataron, reunió al comité ejecutivo, que éramos 7 o 8, Agramonte, bueno, eran los dirigentes de los todos. Pelayo hizo una intervención muy dura contra Chivas. A nosotros no le replicamos, pero me dio mucha pena, porque era una intervención diciendo: usted está mintiendo, cosas por el estilo, en presencia de Chivas. Chivas estaba bajo una tremenda depresión ese día de que estaba muerto. ¿Cuándo es cuando se produce la muerte de Chivas? El 5 de agosto se da el tiro. Eso sería antes de agosto, 20 días, 15 días. La polémica empieza el 21 de julio, si mal no recuerdo, el 21 de junio, y termina el 5 de agosto con el tiro. Bueno, como 10 días o más. Es una situación tan violenta para Chivas, que yo me acuerdo de esto que tal vez nadie sepa. Chivas salía conmigo. Chivas era muy callejero, le gustaba, como era tan popular, le gustaba vibrar con la gente, ¿no? Y una vez, sin ton ni son, me dijo: vamos al Encanto, Galeano y San Rafael, comprar una corbata. Y entramos en el Encanto y caminamos una cuadra por San Rafael. Y le gritaron 2 o 3 veces: Chivas, la maleta. Una cosa desagradable, ¿no? Ella no contestaban, yo tampoco. Pero él percibió eso como una señal de caída de su popularidad. Eso yo lo noté. Y además la cara que ponía cuando le dije: Chula, la maleta, saca la maleta. Eso fue pocos días antes. Entonces yo sabía que él estaba muy deprimido. Bueno, esto es la parte que yo saqué de lo que me dijo Pardo. Pardo hizo una entrevista bien larga, pero una entrevista con muchos otros elementos que no creo que aporten aquí. Me interesaba la parte que tenía que ver con la maleta. O sea, la maleta se suponía que eran las pruebas de Chivas contra mi padre. Y mi padre fue un hombre honrado, siempre lo fue. Murió siendo profesor, siendo inspector de educación en Miami. Y mi familia, durante todo el periodo de la insurrección, mi hermano y yo éramos bastante pequeños en esa época, vivíamos del cheque que Raúl Roa consiguió que el rector y el claustro de profesores de la universidad le pasaran a mi padre como profesor de la universidad que había sido durante todos esos años. A partir de esta situación y de estas vivencias que yo tengo de toda mi vida, ustedes comprenderán que esta intervención de hoy tiene una importancia capital y que este trabajo que yo he realizado tuvo también una importancia capital para mi familia y para la honra de mi padre. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a la doctora Ana Cairo, profesora académica de la historia. Buenas tardes. Como todos saben, yo hice un libro sobre Chivas, que es el resultado de una línea de trabajo de aproximadamente 10 años. Se empezó con la figura de Mella, después se hizo la de Guiteras, se hizo la de Roa y se hizo la de Chivas. Estos libros fueron concebidos como espacios de polémica y por eso la entrevista que citaba Lela, que ella le hizo a Pardo Allade, está en el libro, la pueden leer en Chivas Imaginario. Aquí hoy hemos visto algo, por lo menos que yo, que llevo 40 años moviéndome en estos medios, es común, son puntos de vista y cada quien construye y se construyen imaginarios de puntos de vista. Por ejemplo, Newton decía que empezó en el 27, realmente la biografía política de Chivas, como la de Aureliano, comenzó en el año 25, porque los dos participaron en la huelga de hambre de Mella. Entonces, cada momento histórico tiene modos de vista, modos de puntos de vista, y
usted puede aportar visiones y puntos de vista. Aquí se ha dado un punto de vista y se ha dicho que ese es el único punto de vista. Y yo en eso tengo mis reservas. Creo que el libro que se hizo de Chivas es un libro que tiene una ventaja, el arco iris de puntos de vista. También trabajando con algo que fue tiempo y espacio. No es lo mismo que se declara a los 20 años que a los 45 y que a los 80. Y por lo tanto, una de las cosas que yo me preocupé en el libro fue de dar puntos de vista en tiempo y en espacio, atendiendo a la diversidad de cosas donde creo que en algunos casos no hay una versión definitiva y única, excepto en las creencias de las personas. Y creo que eso es muy importante. Si yo fuera como Lela, la hija de Aureliano, yo también hubiera hecho un libro como el que ella hizo. Pero a ella también, como parte del problema, le faltaron puntos de vista. Le faltó, por ejemplo, un mejor análisis de su padre y su personalidad. Yo estoy convencida que Aureliano nos robó, y nos robó, entre otras cosas, porque quería ser presidente de la República. Chivas quería ser presidente de la República y Aureliano también. Y eso motivó muchas cosas. Y no lo digo yo, es que existe un volante de época que circuló en el Ministerio de Educación, donde desde el sindicato se proponía a Aureliano presidente. Esas son versiones, todas las versiones. El mismo Roa declaró en un documento, y está publicado, que él había aceptado ser director de Cultura para que saliera un buen trabajo en el Ministerio de Educación y Aureliano pudiera ser presidente. Eso está declarado. Por lo tanto, estamos hablando de intereses, de puntos de vista. Lela dice con mucha razón en su libro que ahí había problemas personales entre estos dos políticos que arrancaban desde Nueva York y cada uno tenía una mirada del otro. Aquí se habló de la polémica de junio. La polémica no empezó en junio, la polémica empezó en mayo. Remito a la cronología que está en el libro. Porque en mayo un periodista le preguntó a Chivas por qué él nunca hablaba mal de Aureliano. Eso está declarado, o sea, desde mayo. Pero voy a ir más atrás, a diciembre del 50. En diciembre del 50 se publica en la prensa cubana una carta de Oreste Ferrara, que es invitado a opinar por Alonso Pujol. ¿Por qué se publicó en la prensa cubana esa carta? ¿Y qué dice Ferrara? Que hay que sacar a Chivas del camino, que todo proyecto electoral tiene que hacerse sin Chivas. Entonces, son versiones, son puntos de vista. Esto no es un problema solo de la maleta. Yo quiero decir algo porque creo firmemente, las convicciones existen y los puntos de vista existen y tenemos que aceptar que existen. Yo no puedo pensar que una persona es un mentiroso porque cree algo. Si no, figúrese usted, cada uno de nosotros tiene convicciones y tiene puntos de vista. Y yo voy a decir más, el claustro universitario se dividió con respecto, porque una buena parte del claustro, que eran compañeros de Aureliano, no creían que Aureliano robaba. Y eso dividió, eso que dice Pardollada es cierto, se dividió el partido, porque consideraban que Chivas había cometido un error. Pero eso no niega que Chivas creyera algo. Sobre todo, insisto en que hay viejos elementos de querella personal entre los dos. Que cuando usted está, y vamos a la vida personal, y acuérdense también que la vida personal forma parte de la biografía política. Entonces hay que atender a eso. Por eso a veces cuando se tiene mucha carga de afectividad, la gente no puede escribir o puede dar eso una versión y un punto de vista. Solo eso. Como no tengo una relación afectiva con el problema, traté de hacer un libro que le diera a las personas 30, creo que más de 40 personas. Sé, por ejemplo, que Conti Agüero se puso muy feliz porque está en el libro. Me imagino que la familia de Porter Vilá se debe haber puesto muy feliz porque está en el libro. Se pusieron todos los puntos de vista.
Pero yo quisiera decir algo también. Las convicciones, incluidas las de los historiadores, no son pruebas. Y además voy a decir algo porque me gasté el trabajo de revisar el archivo de Chivá. El archivo de Chivá es un archivo muy incompleto. Lo que está en el Archivo Nacional. Lo que está en el Archivo Nacional no es un archivo entregado, es un archivo saqueado donde aparece una cosa y luego no aparecen 18 más. Por ejemplo, a mí me llama la atención que no hay un solo papel ni un expediente. Yo espero encontrar un expediente sobre todo esto, no lo hay. La carta, por ejemplo, que citó Newton en su libro de Oceguera está metida en un archivo de cartas. Como yo me encontré las dos versiones del texto de 5 de agosto, porque hay dos versiones. Por eso las puse en el libro. Cada quien se queda con la que decidió. Sí, con esto que quiero decir, yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con Lela, que es muy bueno que haya este tipo de sesiones donde hay diferentes puntos de vista, diferentes modos de ver, diferentes todo. Pero ojo, son esos puntos de vista. Mi respeto para cada una de esas personalidades políticas que tienen una historia. Pero vamos a decir, yo respeto mucho la versión de Newton, pero yo también pudiera hacer la historia de Aureliano, porque Aureliano en 1925 no es el Aureliano de 1927, y es inexacta la versión de sus amigos de que fue el centro del directorio de 1927. Eso es totalmente falso. O sea que no inventó solo Chivá. El secretario del directorio de 1927 fue Chelal Aguilera, como lo demuestran los documentos. Si tú vas a la versión de mi admirado y siempre querido Roa, era Aureliano, y eso es falso. Los documentos del directorio de 1927 son categóricos. José Chelal Aguilera, secretario. Entonces son versiones. Pero es más, la cárcel cambia a la gente. Y existe un texto de Pablo de la Torriente Bravo que está publicado en Cartas Cruzadas, donde Pablo habla del cambio de Aureliano, de Yello, como le decía, que él ha cambiado, que se le ve una megalomanía visible además. Lean la versión el libro del 54 de Aureliano, cómo Aureliano se cree que el mundo existe y él, porque forma parte de su mirada de que él creía que él debía ser el presidente de la República, y es totalmente legítimo eso. Pero hay que preguntarse también algunas cosas. ¿Cómo podía funcionar Aureliano en el partido auténtico? Aureliano fue del directorio del 27, luego fue del ALA, fue después Joven Cuba. Él en Joven Cuba, y se ve en la carta y en las correspondencias de Joven Cuba, él quería liderar Joven Cuba y no pudo. Después se fue para los auténticos, pero él no tenía linaje dentro de los auténticos. Yo me pregunto con qué contaba Aureliano para aspirar a ser el presidente de la República, y de eso no hay ninguna duda, porque está el documento circulado en el Ministerio de Educación que dice Aureliano presidente. Entonces Chivá estaba aspirando a la presidencia y el otro también. Quisiera decir esto para que entendamos que son puntos de vista, que las personas directamente interesadas van a seguir teniendo sus puntos de vista. Y lo que debemos aspirar es al respeto y a la mirada de todo. Pero imágenes las podemos construir. Sobre todo yo que vengo del mundo de la literatura, que trabajo las metaficciones y los metarrelatos todos los días, y las construcciones de personajes, sabemos cómo se hace eso. Pero además quiero llamar la atención que la prensa jugó un papel muy importante en los sucesos entre mayo del 27 y agosto del 27. Y se manipuló a la opinión pública y se construyó opinión y se vio hoy eso que se puede llamar guerra mediática. Se podría hacer un estudio, los estudiantes de comunicación, de las técnicas que se usaron, porque eso que dijo Ferrara, de que había que sacar del camino a Chivá, se hizo. Y eso es una realidad, y eso hay que asumirlo con todo su costo. Pero también, vamos a decirlo históricamente, se sacaron lecciones.
Para los chivacistas hay una discusión entre si fue suicidio o inmolación, porque también déjenme decirle que si fue inmolación, Chivas hizo algo que hay que ir a los cristianos para estudiarlo, con mi vida, mis creencias, y eso tiene que tener también un respeto, con mi vida, mis creencias, y también fue una elección política, porque lo voy a poner más para acá. Se ha difundido lo que Fidel le dijo a Chávez, de que no se inmolara. Ahí hay una elección política. La inmolación es una opción de creencia tan respetable como lo otro. Por eso yo estoy hablando de que estamos hablando de 60 años, y 60 años en historia no es nada, porque están las emociones, los puntos de vista. Yo voy a hablar de algo que nunca pensé que me iba a pasar. De que me parara en la calle un custodio y me dijera, usted es la mujer que hizo el libro de Chivas. Sí, porque mire, yo tengo en mi casa la escobita y tengo la... O sea, esos son versiones y puntos de vista. Y contra las emociones es muy difícil luchar. Entonces, yo saludo este evento, saludo los puntos de vista. Me parece muy justo y muy respetable el deseo de Lela de que se diga que su padre no fue un ladrón. No fue un ladrón, pero también hizo otras cosas, y algunas no muy agradables y no muy beneficiosas, como el embarque que le dio a los profesores del claustro de Derecho en el 60. De eso nunca se hablaron. Que le costó que sacaran a todo el claustro de Derecho cuando él se metió en la embajada y pidió una licencia. Entonces, hay cosas y cosas, o lo que yo en esta misma sala vi discutir a los miembros de la AAA, aquí discutiendo en el año 96 y 97, en el centenario de Roa, lo que pasó cuando él entró en negociaciones con Trujillo, y como ellos se enteraron. Entonces, lo uno por lo otro. Con esto que quiero decir, y mi respeto a Aureliano, porque es un miembro del directorio de 1927 y merece respeto y merece atención a su punto de vista. Pero aquí no existen ángeles. No existen ángeles. Existen seres humanos que tienen versiones, que tienen puntos de vista, que se equivocan, y que eso forma parte de la vida y de la época. Por eso yo saludo este encuentro, me parece muy bueno, me parece muy útil, pero ojo con manchar las obras. Chivas no se liquida, como dijo Ciro. Chivas es una trayectoria, y todo el mundo comete errores, y todo el mundo tiene puntos de vista, pero la Chivas ha sobrevivido, su leyenda ha ido más allá de su vida, porque bajo su advocación miles de cubanos han participado en la historia de este país. Entonces hay que tener un punto de respeto. Yo respeto a quien considera que él es un mentiroso de que tiene 20 años, pero yo no comparto ese punto de vista. Todo su derecho a tener eso, pero también hay que acceder a otros puntos de vista. Por lo demás, saludo esta idea e insisto, hay muchas cosas que se quedan en eso, metaficciones, puntos de vista, como en las novelas. La historia a veces hay que leerla como lo que es una novela. Una novela. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien quiere responder a la doctora Caira, añadir algo más? Bueno, espera, te voy a dar la palabra aquí después. Venga. Compañeros, yo soy militante de la ortodoxia desde que tenía 16 años. Yo soy uno de aquellos que corrió loco detrás del pensamiento, de la acción de Chivas. Hoy me creí en algún momento aquí que estaba en un ruedo de la Grecia antigua, porque creí que nadie más iba a salir a defender las ideas de Chivas. ¿Y quién fue Chivas? Y me satisfizo mucho oír a la compañera Cairo intervenir, y de la forma tan exacta que lo hizo, Era necesario esto. Me parece que se cogieron detalles para destruir a Chivas,
Detalles pequeñitos que en mi barrio allá lo hicieron, para mí, perdonando a los que lo hicieron, parecen pequeños chismes, porque no hay nada sólido, que dijo este, que aquel, que bobería, que sí. Pues, yo dije, un día pudieron haberlo hasta vigilado a ver si tenía erección o no tenía erección, o si se había tirado un viento o no se lo había tirado. Me parecía a mí que estaban entrando esos detalles, pero nadie decía nada de la grandeza que tuvo este hombre. Este hombre fue que nos movilizó a todo lo mejor de este pueblo. En cada barrio los mejores eran los ortodoxos, porque él nos movilizó. Él era aquel que lo perdió todo, que todo el mundo lo sabe, y cómo si cometió un pequeño error, un error, y yo respeto al caso de la compañera que viene a reclamar el derecho de su padre, pero me parece que no ha sido el mejor ruedo para esto. Me parece que es bueno, como dijo ella, que se haya hecho ya, porque me da por lo menos el placer y la oportunidad de hablar aquí. En el cementerio, el compañero Fidel Castro, y alguien que lo desmienta, se paró allí y dijo quién era Chivás. Y acabo de leer, antes de venir para acá, el trabajo que hizo Juan Manuel Márquez, que también es de mi gran respeto y soy su fan, como se dice, con las cosas que dice de este señor, que también, como lo dijo ella, aspiró a presidente y todo el mundo estaba en esta cosa. Aquí hay personas que se han mencionado aquí, como Pardollada, que me parece a mí que es penoso que vengan a un caso como este a traer a Pardollada. Yo conocí bien a Pardollada y conocí de sus debilidades, de su traición a esta revolución o su cobardía. Y otros que se fueron triunfando la revolución, la abandonaron cuando tenían el deber más profundo de defender esta revolución hasta el fondo, y no lo hicieron. Hoy saludamos que estén al lado de la revolución, porque a eso no nos podemos oponer, pero todos tenemos que estar claros aquí que yo por lo menos me siento hoy, ahora más tranquilo. Ahí la compañera, que me doy cuenta que ella sola balanceó todo lo que se dijo aquí de detalles, de cosas, pero nadie de los que estaba hablando antes, los ejemplos que se pusieron, fueron cosas de las grandezas de Chivas. Muchas gracias. Pedro Trigo. Quédate sentado, Pedro. Voy a pasar la silla porque bueno, sí. fundador de la Juventud Ortodoxa. El lema, vergüenza contra dinero, a barrer con los ladrones del tesoro público, prendió en lo que en un momento dado se llamó la generación del centenario, de la cual yo me siento honrado en haber participado. Un ministro honrado llamado Salvador Menéndez Villoch, que fue jefe de la Marina de Guerra y después ministro de Defensa en el gobierno de Grau. Respondo con mi vida que fue un hombre honrado. Después, en el Partido Ortodoxo, la perfección humana no existe. Todos tenemos nuestros errores y nuestras virtudes. No quiero hablar mucho de mí, pero yo me considero que soy millonario. Y es en mi honradez y en mi honestidad. Yo no puedo decir, compañera, que Aureliano haya sido ladrón, porque uno sin pruebas no debe de hablar. Pero sí puedo decir que el gobierno de Ramón Grau San Martín fue un gobierno corrupto, como fue Carlos Prío Socarrás. Y este que les habla, yo no pensaba hablar hoy yo aquí. Nada más que pensaba oír y escuchar. Pero yo digo, con los errores, con las virtudes de Eduardo Chivás,
que la perfección humana no existe, empezando por mí. ¿Cómo logró aglutinar en aquel campo de la política, en aquel entonces, hombres de una honradez y una honestidad acrisolada? Y me viene a la memoria Leonardo Fernández Sánchez. Me viene a la memoria Manuel Bisbé Alberni. Me viene a la memoria Luis Orlando Rodríguez. Y la compañera Cairo mencionó un magnífico compañero que estuvo, que no se separó hasta que Chivá falleció, el doctor José Chelala Aguilera. Me acuerdo de la figura del doctor Francisco Carone Dedo y de Vicentina Antuña. Recuerdo que Alarcón, tú despediste el duelo de profesor Francisco Carone. Me emocionaste. Ortodoxo, un hombre honrado. Pero este que les habla aquí, y tengo otras personas aquí en la sala, que Carlos Prío Socarrás, si no fue, porque yo no sé si fue el sanguinario dictador Fulgencio Batista, o Carlos Prío Socarrás, los que más robaron. Yo no sé si tendría negocio en Guatemala, pero sí tenía la finca El Rosario en Pinar del Río. Tenía La Chata en Arroyo Naranjo, en la carretera de Cardevila. Y la zona donde yo vivía, y si no me falla la memoria, en menos de un año, Carlos Prío Socarrás compra la finca Laje, Cordillo, Pancho Simón, Potrerillo de Menocal y Paso Seco, que hoy todas estas fincas están en las obras del Parque Lenin. Allí Prío desalojó sin previo mandamiento judicial a campesinos honrados y honestos que llevaban más de 18 años trabajando aquellas tierras, y fueron sin previo mandamiento judicial botados de aquellas tierras a pasar necesidad. Me recuerdo de un campesino llamado Juan Rodríguez Amores, si no me falla la memoria. Tuve, si se quiere, el honor y el privilegio de poderle aportar muchos datos a Fidel Castro sobre esta cadena de fincas mal habida por Carlos Prío Socarrás, donde utilizaba al ejército, sembrando los famosos frutales de Gestoni, no sé si algunos se acuerdan, donde le dio por criar distintas razas avícolas, y donde los que trabajaban en esas 5 fincas convertidas en la finca El Rocío, tenía al ejército trabajando para su beneficio personal. Y yo digo, ya no tan solo el que le habla, como figuras tan honestas, honradas, me vienen de nuevo a la memoria: Leonardo Fernández Sánchez, Manuel Bisbé, Luis Orlando Rodríguez, José Chelala Aguilera, Vicentina Antuña, que yo siempre sentí una gran admiración por ella. Qué mujer tan culta, qué mujer tan preparada. Y así puedo mencionar muchas más. Y yo hablo con toda sinceridad. Ingresé en esa juventud ortodoxa porque me lo pidió el hoy mártir de la Revolución, mi hermano Julio Trigo, y otro mártir de la expedición del gran René Bedia Morales. Y a los 3 meses, el lema de vergüenza contra dinero prendió en mí, y eso fue lo que me propició que le
aportara todos esos datos a Fidel Castro. Y aparte ya de la generación del centenario, para que me conozcan, los que no me conocen, tuve el honor de participar en el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que si tuviera que volverlo a hacer, lo volví a hacer de nuevo. Muchas gracias. Le doy la palabra a Marlene Dick. ¿Tú quieres hablar? Espérate, no. Yo una vez más quiero decir que estoy muy satisfecho de que Nancy y Newton hayan tenido esta iniciativa. Es muy importante que la Unión de Escritores y Artistas sea un lugar donde se debatan estas cuestiones que tienen que ver con la cultura del país. De haber sido presidente Eduardo Chivás, hubiera dejado atrás a Alfredo Zaya como el hombre más culto y preparado de los candidatos a presidente. Porque yo sí he revisado, y ella lo sabe, las lecturas de Eduardo Chivás. Era un hombre de profunda cultura, conocía la literatura alemana, la literatura francesa, la filosofía rusa. Yo lo que quiero decir es que no venimos aquí a hacer una arqueología escatológica de la República, pero sí, no me iba tranquilo, sino decía que en aquella república donde hubo movimientos que surgieron como movimientos revolucionarios y se convirtieron en bandolerismo, como el MRS, como la Unión Insurgente Revolucionaria, donde muchos de los que estaban ahí, el Salavarría, el Colorado, toda esa gente se convirtieron en bandidos, o si no en figuras, que el propio Manolo Castro llegó a ser el jefe de deporte del gobierno de Grau y había sido un líder en la universidad. Yo creo que si hay figuras que hay que rescatar de nuestra llamada pseudo-república, si hay alguna figura, es la figura de Eduardo Chivás, y seguramente que también es la figura de Pelayo Cuervo, y es la figura de Aureliano Sánchez Arango, que en medio de aquella pudrición tuvieron la dignidad de erigirse, comprende, como defensores de nuestra patria, de la nación cubana. Y eso es lo que yo celebro de este evento. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel David Orrio, periodista del Centro de Información para la Prensa de Cuba, antiguo, hace muchos años, trabajador de la UNIAC. Y bien, y como muchos conocen, además, excombatiente de la seguridad del Estado, 11 años infiltrado en las filas enemigas. ¿Me oyen ahora? Bien. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de este debate. Y Max sabe por dónde vengo. Y por eso me cedió la palabra, lo cual es un gran honor para mí. Yo creo que esa época compleja que se vivió y que yo, por ejemplo, me niego a hacer llamada a que se le llame pseudo-república. La pseudo-república dejó de existir cuando dejó de existir la asquerosa enmienda Platt. Y hablamos aquí de figuras históricas y tenemos que recordar que Grau San Martín se negó a jurar la Constitución de 1901 precisamente porque tenía el acápite de la enmienda Platt. Son cosas que no podemos olvidar. Pero más allá de los recuerdos, y les advierto además que los recuerdos, esos recuerdos para mí son muy cercanos porque mi padre fue ortodoxo, mi padre fue el 26 de julio y Luis Báez, que está allí, sabe que mi padre estuvo en el equipo que escondió a Fidel en casa de Paquita Vivar antes de partir para el Granma. Y no voy a decir por qué razón Fidel salió de Requena 8, apartamento 7, entre Avenida Salvador Allende y Lugareño, porque eso sería ya pecar hasta de inmodesto. Vamos a la concreta. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que yo veo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues el primer problema que yo veo aquí es que durante cualquier cantidad de años, a gente como yo, que cumplió 5 años
el 1 de enero de 1959, nos han estado presentando a un Eduardo Chivas que solamente se ocupaba de la corrupción política administrativa de su tiempo. Y eso, para empezar, hay que decir que es una soberbia mentira, a rajatabla. Y les voy a decir por qué. Número 1, yo tengo en mi casa la lista de los fundadores del Partido Ortodoxo, 15 de mayo del 47. ¿Qué nombres? Algunos los ha mencionado el compañero, quizás se los olvidó Manuel Gran. El mayor físico de Cuba. El mayor físico de Cuba, Manuel Gran, quizás se lo olvidó Manuel Gran, mencionó unos cuantos. Yo realmente no tuve tiempo por razones personales de revisar la lista completa, ¿no? Pero aquí hay un nombrecito que está de lo más interesante, pero de lo más interesante en esa lista de fundadores, y está pasando algo el 15 de mayo del 47, que es muy importante señalar aquí. Y fíjense lo que les voy a decir, yo estoy totalmente de acuerdo con que Leia merece y su padre merecen justicia histórica, total, y que si Chivas metió la pata, Chivas metió la pata. Y punto. Eso puede ocurrir. Pero además les puedo decir algo. Días antes de que se produjera la llamada inmolación o suicidio, Chivas estaba bajo un profundo desequilibrio mental. Ya que ustedes no saben quién me dijo eso a mí, me lo dijo Gloria Chivas, la sobrina de Eduardo Chivas, la hija de Raúl, que en mis tiempos supuestamente Contras era muy amiguita mía. Y Chivas estaba en la casa de Raúl, ahí en la casona de 17, estaba en la mesa hasta hablando solo. Eso es el testimonio. Pero ahora vámonos a los documentos, que son los que de verdad hablan, ¿no, Ana Cairo? Los documentos son los que dicen la verdad aquí. Primero, la lista, como les decía, la lista de los fundadores del partido mete miedo. Y entonces yo creo que si esas personas tan prestigiosas, que antes eran auténticos, se pasan para el Partido Ortodoxo, sus razones tendrían. Sí, bien, voy rápido. Cronologías para que los investigadores estudien. 15 de mayo del 47, fundación del Partido Ortodoxo. En el mismo momento, Manuel Dortaduque está presentando en la Cámara de Representantes el proyecto cubano de reforma agraria, de Código Cubano de Reforma Agraria, que el que se lea el proyecto va a ver que hoy, en este momento, tiene soluciones para la cuestión agraria cubana, que sabemos muy bien cómo está. 1947. Tiene soluciones hasta para dinamitar la ley del Burton, para que lo sepan. Bien, el 31 de mayo de 1947 se presenta en el Tribunal Superior Electoral el código, el proyecto de programa del Partido Ortodoxo. Muy interesante, muy interesante. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque las Naciones Unidas se fundaron en el año 45 y el 31 de mayo del 47 el Partido Ortodoxo se estaba pronunciando contra el derecho de veto de Naciones Unidas. ¡Qué curiosidad! Pero qué curiosidad. Pero voy más allá. La presión que parece que estaba generando ese proyecto de Código Cubano de Reforma Agraria, ahí está Pepe. ¿Cuánta gente participó en las audiencias públicas preparatorias al proyecto del Código Cubano? Prácticamente todos los involucrados en Cuba en la cuestión agraria. Ese proyecto era el resultado de una enorme discusión popular. Bien, pero continúo. Toda esta historia que está comenzando con Aureliano, todo este lío que estamos discutiendo aquí, todo este lío pasa por una cosa. El Partido Ortodoxo, a lo largo de su historia, creo que no superó ser la tercera fuerza política de Cuba. Hasta ahora. Eso es lo que dice Hugh Thomas, un historiador inglés sobre Cuba, súper respetado. Súper respetado. Bien. El famoso proyecto de Dortaduque es engavetado en la Cámara de Representantes. ¿Y qué es lo que hacen los auténticos con PRIO? Tienen que dar algo. Y entonces crean la ley de arrendamiento forzoso de los predios rústicos, que era de un pedacito del proyecto de Código Cubano de Reforma Agraria. Y qué interesante, en abril de 51
Chivas, en la entrevista que concede al periodista, si la memoria no me engaña, Álvaro Rosselló, dice que si él sale presidente de la República, y en aquel momento sí iba a salir presidente de la República, el primer proyecto de ley, como privilegio del Ejecutivo, que él iba a llevar a discusión en la Cámara de Representantes, era justamente el proyecto del Código Cubano de Reforma Agraria. Entonces, mi llamado a los historiadores y a las personas necesitadas de justicia, que sin duda la necesitan, es que en vez de estar hablando de maleticas, hablemos de pensamientos políticos. Muchas gracias. Primero, un saludo a todos los compañeros de Aureliano. Pon el micrófono, se saca por ahí. He venido del Miami revuelto y brutal, atraído fundamentalmente por el título de este coloquio cordial entre compañeros de pensamiento y acción revolucionaria. La maleta de Chivas. Solo el título implica una definición. Es cierto que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, y este es un ejemplo de ello, porque ese título implica ya una respuesta. Es como decir de qué color era el caballo blanco de Maceo. Yo he venido aquí atraído por un título y a decir en plena responsabilidad, como le dije a Lela Sánchez, que es cierto que Chivas no tenía las pruebas físicas en papeles contantes y sonantes sobre sus acusaciones de que Aureliano Sánchez Arango tenía emporios de riquezas en Guatemala. Chivas, en aquel discurso del 5 de agosto, que terminó en un disparo fatal que sirvió, entre otras cosas, primero para movilizar a su pueblo detrás de él, que ya lo había perdido por un error y por una actitud un tanto llevada por una polémica política que en aquel momento era tan normal entre los hombres decirse cosas que no se creían en el calor del debate público. A lo que añado lo que Ana Kaira apunta: viejas querellas que vienen de atrás, y hasta con el propio libro de Lela Sánchez se revela en una fotografía una relación amorosa o platónica, si se quiere, entre Eduardo Chivas y la tía de Lela. La clave está en el propio argumento. Cuando Pardollada le pregunta a Chivas: ¿y por qué tú nunca te metes con Aureliano Sánchez Arango? Era obvio que en el fondo Chivas le daba a Aureliano cierto tipo de excepción en un gobierno de ladrones. Y habría que preguntarse qué hacía el honrado Aureliano defendiendo a los ladrones, si no era porque aspiraba a ser el presidente de la República. Quizás también para moralizarla, ¿por qué no? Porque muchas veces los hombres escogen caminos para llegar al poder, tortuosos si se quiere, para enderezar el rumbo cuando tienen el poder en la mano. Yo no voy a discutir y mucho menos negar que Lela Sánchez tiene una grabación mía hecha a plena responsabilidad y voluntad de que Eduardo Chivas no tenía las pruebas físicas de los supuestos robos de Aureliano. Voy a leer aquí lo que dijo Chivas en sus primeras palabras de aquel 5 de agosto.
Hace 5 siglos, el tribunal de la Inquisición le gritaba a Galileo: mentiroso y engañador. Presenta las pruebas de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y Galileo no pudo presentar las pruebas físicas del hecho evidente y fue condenado. Pero siguió repitiendo firme en su convicción moral: pero se mueve, pero se mueve. Hace 5 años acusé al ministro de Educación, José Manuel Alemán, de robar los dineros del material y el desayuno escolar y de estar fomentando en Miami un imperio de propiedades inmuebles. Y el ministro Alemán y todos sus corifeos atronaron el espacio gritando: mentiroso. Esa era la convicción de Chivas, de que los auténticos eran ladrones. Y pruebas no faltaban para ello. No tenía la de Aureliano, pero creía también que Aureliano formaba parte de un equipo de ladrones. Hoy se airea esta discusión y ante Lela he venido aquí a repetir lo que dije en esa grabación, que no creía que Chivas tenía las pruebas. Y soy testigo, porque precisamente el día antes del discurso de Chivas en la CMQ, un grupo de jóvenes ortodoxos habíamos hecho 2 intentos por apoyar al líder abandonado por los políticos profesionales de su partido. Porque esa es otra verdad que hay que decir. La dirigencia ortodoxa, más pensando en senadurías y actas de representantes, dejaban a Chivas en solitario, que solamente tenía a su lado a lo más inquieto, a lo más rebelde y a lo único que había dicho dentro de ese partido, que se proclamaban entonces socialistas y revolucionarios, como lo dice el folleto de la Juventud Ortodoxa de 1948. Chivas solo tuvo el respaldo de la gente nueva, de la juventud de su partido. Hay una fotografía donde aparece en una mesa la estampa de 4 herraduras que un grupo de jóvenes, y esa foto apareció hasta en la revista Bohemia. El más alto es Fidel, delante estoy yo, Omar Borges, varios más. 4 herraduras calculo, dijo un poeta, no han de ofender a Varona, no ve su cerebro nulo, que la ofensa es para el mulo y no para su persona. Eso se convirtió en una respuesta a las acusaciones permanentes que se hacían contra Chivas. Y él saca la maleta y el título de esta conferencia, La maleta de Chivas. Me tocó a mí ser testigo de que un sábado en la mañana, 4 de agosto, fui a la torre a llevarle a Chivas unos panfletos que habíamos lanzado los jóvenes ortodoxos por toda La Habana, donde habíamos retratado unas casas, supuestas casas propiedad de un amigo de Aureliano, Tony Santiago, cuyo padre se había enriquecido en el gobierno de Grau y también con Prío, y que tenía una fastuosa residencia que después fue la Embajada de México. Y era la prueba que nosotros aportábamos para tratar de distraer la atención y demostrar que los ladrones auténticos cercanos a Aureliano se habían enriquecido al compás del proceso político cubano. Llego yo con los papeles y Chivas los ve y me dice: esta es la prueba que me faltaba. Evidentemente, si esa era una prueba que yo había inventado, no era tal prueba, ni mucho menos. Yo sabía que Chivas o lo habían engañado con unas supuestas pruebas, o se había dejado llevar por la pasión política de la época, tratando desesperadamente de salir de un cerco, de una polémica innecesaria, porque Aureliano no tenía categoría política en el partido auténtico,
no digo moral en lo político, sino categoría política para ser el candidato del autenticismo. Mucho menos con un Virgilio Pérez, ministro ladrón. Todo aquel proceso consta en la historia de los papeles de la época. Aureliano es el que provoca la polémica. Cuando Pardollada le dice a Chivas, ¿por qué nunca atacas a Aureliano? Porque Pardollada no era enemigo de Aureliano. Lo hizo como una inquisición de averiguar un secreto, de una supuesta amistad que en realidad era enemistad que venía de atrás. Entonces, Chivas me dice, estaba con Conchita Fernández, dándole toques a uno de sus procesos del discurso que elaboraba entre sábado y domingo, y me pide que lo acompañe a pelarse. Bajamos el López Serrano y la cuña de Chivas, azul, Packard, convertible, ya tenía en el timán a Alejandro, el chofer de Eddie de tantos años. Me senté atrás, Chivas delante, enfilamos por el malecón y a la altura de Prado y Neptuno, a la derecha, estaba, ahora hay otro restaurante, cafetería, el Miami. El semáforo de entonces, que ya no lo hay, indica parada en rojo para la cuña, y de la acera de enfrente, de la esquina de la Engañadora, surgen unas voces: ¡Chivá! ¡Saca la maleta! Yo de atrás miro y le veo en el rostro un ricto de amargura y casi una lágrima le asoma. De ahí fuimos al hotel Inglaterra, se bajó a pelarse y como ese era mi barrio, me fui a pie hasta mi casa, sábado, domingo, día fatal del tiro de gracia. Cuento esta historia para que sepan lo que es el hombre y las circunstancias. Pero no creo que un error político de cálculo al calor de un debate sea suficiente para desacreditar una figura pública de la envergadura en la historia de Cuba de Eduardo Chivas. Newton Brione se salta más allá de la maleta de Chivas y de la polémica, que es el objeto de esta reunión, para entrar en una crucifixión de Eduardo Chivas. Crucifixión que va más allá a los principios del proceso histórico cubano de 1927, presentándonos una figura para llegar a la maleta como un eterno calumniador, como un farsante, como un demagogo, como un antipueblo, como un bandido de la palabra. Ese Chivas que presentó Newton Brione es el Chivas que quieren los enemigos de la decencia y de la vergüenza. Porque afirmar aquí, como afirmó Newton Brione, que los gobiernos auténticos, y esto no le toca a Aureliano, no eran corruptos, que Alemán no era un bandido, que más bandido era Batista. Dos bandidos no hacen un bien, ni Batista ni Alemán. Alemán, por cierto, Aureliano, ocupó la cartera del Ministerio de Educación para sanear la corrupción auténtica, dicho por Aureliano. Es decir, que el alemán, que no era tan malo, el primero que lo denunció no fue Chivas, fue Aureliano, que lo primero que hizo en el ministerio fue sacar de allí a todos los bandidos del Vaga, que le pagaban a los gángsters, que se fajaban a tiro por el control de la Universidad de La Habana.
Así que si algún punto hay de enemistad entre Aureliano y Chivas, será por razones personales o de ambiciones muy lógicas y muy humanas de ser presidente de la República para hacer una república mejor. Ese Chivas que se ha crucificado es el que yo vengo aquí, del Miami revuelto y brutal, a colocarlo en el justo lugar que le corresponde en la historia. Una historia que no soy yo el primero y el único que pueda hablar de él. Y los errores no son suficientes para descalificar a una personalidad pública. Podríamos descalificar a Rubén Martínez Villena por el error de agosto de 1933, cuando ya al punto de la caída de Machado, el partido de entonces trató de buscar un arreglo con el dictador a cambio de ventajas para el partido. Descalificaríamos a Rubén Martínez Villena o a Mella por haber hecho una huelga en consulta con el partido, la famosa huelga de hambre, que dio pie a que Rubén dijera en la entrevista con Machado, porque hasta con Machado se entrevistó: es una bestia, es una bestia, es un asno con garras. Y vamos a descalificar también al Partido Comunista por el pacto con Batista de 1940 o 38, para ser más claro. O las vamos a descalificar también por haber condenado el asalto al cuartel Moncada. Yo creo que los partidos cometen errores y esos errores no son suficientes para descalificar ningún partido, pero sí a sus hombres, cuando la corrupción es lo que los guía en su pensamiento público. Vengo a decir, con mis palabras finales, lo que alguien dijo también de Eduardo Chivas en un momento grave para la historia de Cuba. No es solo mi garganta ortodoxa la que habla en esta tarde. Es la de un joven que ya no lo es, que creyó en aquel hombre y en aquella prédica, y que de aquella prédica y de aquel hombre surgió una Cuba distinta, una Cuba revolucionaria. Dijo un hombre, aquel 16 de agosto de 1961, la apoteosis del martirio, aquella muchedumbre inmensa que acompañó su féretro hasta este lugar donde descansa desde entonces. Aquellos meses que fueron de esperanza, porque aunque nos faltaba el líder, nos quedaba su fuerza, su prestigio, su pueblo. Y aquí el 16 de marzo de 1952, 6 días después del golpe traidor, cuando por segunda vez se reunió frente a esta tumba, mucho pueblo estaba allí. Me parece estar presenciando aquella tarde. Era la angustia mezclada con la indignación, la impotencia mezclada con el ansia de luchar. Veo aquí muchas caras conocidas, las mismas caras que fueron siempre leales a esta tumba, los mismos y las mismas que siempre mantuvieron flores frescas en este santuario de la dignidad nacional. ¿Cómo no recordar aquellos días en que veíamos a los hombres y sobre todo a las mujeres que siempre fueron las más leales en el recuerdo de Eduardo Chivas, porque eran siempre las mismas del cementerio en Prado 109, golpeadas, perseguidas, insultadas y vejadas por los esbirros de la tiranía? La historia de la revolución, escuchen bien, la historia de la revolución, la historia del 26 de julio está íntimamente ligada a la historia de esta tumba, porque debo decir aquí que sin la prédica de Eduardo Chivas, sin lo que hizo Eduardo Chivas, sin el civismo y la rebeldía que despertó en la juventud cubana, el 26 de julio no hubiera sido posible. El 26 de julio fue pues la continuación de la obra de Chivas.
el cultivo de la semilla que él sembró en nuestro pueblo. Eduardo Chivas no nos había abandonado. Eduardo Chivas estaba con el pueblo. Su obra estaba latente en el corazón del pueblo y sobre esa base se edificó la revolución triunfante. Eduardo Chivas, seguimos fieles a tus ideales. Eduardo Chivas, juramos cumplir tu obra y nunca te traicionaremos. Eduardo Chivas, tú combatías el peculado y ya no hay peculado. Combatías las politiquerías y ya no hay politiquería. Combatías la corrupción administrativa, combatías el vicio, la botella, el privilegio, el despotismo. Eduardo Chivas, tú combatías la fuerza y ya no hay fuerza. Tú combatías a Batista y ya no hay Batista. Eduardo Chivas, por primera vez desde tu muerte, tu pueblo vuelve a estar alegre. Eduardo Chivas, por primera vez desde tu muerte, tu pueblo vuelve a ser feliz. Es la obra que tú sembraste, que tú iniciaste y que siguieron tu camino. Tu compañero Pelayo Cuervo, tu compañero Juan Manuel Márquez, tu compañero Raúl de Aguiar, tus compañeros en número interminable, compañeros del partido que tú fundaste, que cayeron junto con hombres de otros partidos, porque tu causa, tu idea, y eso digo yo y repito, dejó de ser la causa y la idea de un partido para convertirse en la causa, en la idea y la ilusión de todo un pueblo. Eduardo Chivas, tu último aldabonazo ha resonado por fin. Fidel Castro Ruz, ante la tumba de Eduardo Chivas, enero de 1959, al triunfo de la revolución. Esa es mi respuesta. No vine a crucificar a Aureliano, ni siquiera a Carlos Prío. Vine a reivindicar la memoria de Eduardo Chivas. Bueno, agradecemos a todos los compañeros la presencia, a los compañeros que hablaron, a la presencia de Miguel Barnet, de Nancy Morejón y de tantos compañeros que vinieron.